noches, ¿cómo les va? Aquí estamos como cada martes tratando de analizar esta realidad que nos toca vivir a los argentinos. Una realidad complicada si la analizamos en función de todo lo que nos pasa. Quería empezar el programa hablando de la anomia y la desesperanza. La anomia es la consecuencia de la falta de una norma, de un plan, de una idea que genera toda una incongruencia que se produce y que genera también un lío bárbaro. Recién para llegar hasta acá tardé más de 2 horas. Hay mucha gente que indudablemente está viviendo ese estado de anomia que genera desesperanza y que la expresa de alguna manera. Y que me parece que es con lo que tenemos que acabar si pretendemos construir un futuro diferente. Digo, esas 2 palabras, anomia y desesperanza, como 2 palabras que caracterizan un estado situacional que realmente es grave si lo medimos en función de la calidad de vida que estamos teniendo los argentinos hoy como consecuencia precisamente de tener un gobierno que no tiene un plan, de que no tiene una idea definida y que de alguna manera nos somete a este tipo de cosas. De esto vamos a hablar. Y vamos a mostrar que es posible construir una realidad diferente. Porque el problema que tenemos los argentinos no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Es un problema de saber cómo hacerlo. Es un problema de enfocarnos. Hay un Estado que está ausente y por eso se produce la anomia y la desesperanza. Tenemos un programa cargado de cosas. Lo voy a presentar último a quien está a mi izquierda, que es nuestro primer invitado. Está Ginés González García, para muchos el mejor ministro que ha tenido la Argentina en los últimos tiempos. A lo mejor es exagerado esto o no. Seguro. Seguro. Bueno, está el diputado Luis Lusquiños, diputado por San Luis. Y la invitación hacia el diputado Lusquiños tiene que ver con esto que nosotros queremos contraponer a esta idea de anomia, de desesperanza que vive el resto del país, quizá no San Luis, porque se puede construir una realidad diferente. Y está María Laura Torre, que es secretaria general, gremial de SUTEBA. Mañana hay elecciones, pero los docentes están en una situación realmente de conflicto que hay que resolver con una actitud firme, y eso es lo que están reclamando, y con ella vamos a hablar también en el programa, que está cargado de cosas, porque además empiezo con Juan Manuel Abal Medina, que seguramente tiene muchas cosas para decir. Juan Manuel, ¿coincide en algo con, con la caracterización que yo hacía, con el planteo que yo expresaba? Sí, absolutamente. Creo que cuando hoy uno recorre por lo menos la provincia de Buenos Aires, y bueno, creo que todo el país, la sensación que uno encuentra es esa, ¿no? Mucha desesperación, mucha bronca contenida, una sensación de que todo está muy mal, que la política no mejora nada, una sensación que creo este gobierno viene día con día incrementando. Viene día con día incrementando porque, bueno, estaremos todos de acuerdo que la economía no andaba fenómeno el 10 de diciembre de 2015, que tenía problemas. Pero también estaremos todos de acuerdo que todos esos problemas se han incrementado, uno por uno. Nada está mejor hoy de lo que era el 10 de diciembre de 2015. Tenemos más déficit, muchísimo más endeudamiento, más desempleo, más pobreza, más inflación. Entonces, ese famoso cambio que muchos argentinos votaron ilusionadamente, no solo no ha funcionado, sino que el cambio fue todo para peor. Claro. Y eso genera esta sensación que estamos viviendo y que nos preocupa enormemente, porque los argentinos están sufriendo mucho, y especialmente los más humildes de Argentina, ¿no? Digo, uno quisiera generar de este tipo de espacios un mensaje que sea esperanzador, ¿sí? Es decir, no nos gusta estar diciendo lo que estamos diciendo, pero me parece que lo que no podemos hacer es negar la realidad. Si pretendemos forzar un cambio, ¿no? Sí, yo hoy almorzaba con un importante empresario argentino que me contó que cuando fue ese famoso mini Davos, que la mayoría eran más argentinos que otras partes, pero hablaba con algunos y le decían, no, lo bueno de este gobierno es que no tiene plan B. Y él le decía a los que venían de afuera, ¿no? Y él les preguntaba, bueno, ¿y nos puedes contar cuál es el plan A de este gobierno que no lo entiendo? Y me parece que eso que falta también, este plan A de este gobierno, que en todo caso parece ser simplemente seguir las indicaciones de los viejos manuales de un neoliberalismo que ya pasó de moda, un noventismo tardío, digamos, seguir esos manuales. Un noventismo tardío. Este gobierno como que se preparó para gobernar en los 90. Casi como que lloró cuando perdió Hillary en Estados Unidos. Había una sensación de un neoliberalismo de otra época, digamos, que no lo pueden implementar
justamente porque el mundo es distinto, ¿no? Entonces, de ahí que ninguna de sus promesas se cumplen, de ahí que cuando son lluvia de inversiones, segundos semestres, brotes verdes, ninguno termina de ocurrir, ¿no? Nos interesa mucho su opinión y por lo tanto tenemos una vía de comunicación abierta para que usted se comunique con nosotros. Queremos que participe. Recién Juan Manuel se apoyaba con la mirada en Ginés. ¿Está de acuerdo con lo que dice Juan Manuel, con lo que expresaba yo en la editorial? Sí, bueno. Puede disentir conmigo, ¿eh? No, sí, pero... Bueno, el término anomia lo acuñó un sociólogo, ¿no? Durkheim. Y en realidad es no respetar las reglas. ¿No? Sí. Perder el sentido de las reglas en el funcionamiento de una sociedad. Eso es bastante argentino y tiene mucho menos que ver con el gobierno, sino que se ha acentuado ahora, me parece. Pero lo que sí creo yo que tiene mucho que ver con el gobierno y que tiene responsabilidad primaria un gobierno es la desesperanza. Es decir, un gobierno tiene que ser la ilusión, tiene que ser el fabricante del futuro, tiene que ser la esperanza, tiene que trabajar mirando hacia adelante y viendo cómo cambia el futuro, porque finalmente lo único que se puede modificar es el futuro, el pasado no se puede modificar. El gobierno, en cambio, insiste en hablar del pasado y generar tensiones, conflictividades, de una manera notable. Y claro, si uno no habla de futuro y habla solo de pasado y empieza la gente a ver que aún en las críticas a ese pasado las cosas le iban mejor personalmente que lo que van ahora, me parece que se da esta situación social que hoy vemos de desencanto, de desesperanza, y qué feo, porque bueno, uno ya tiene los años que tiene, pero que los pibes tengan esto, que los trabajadores tengan esto, la verdad no es bueno, y hace todo, hace a la confrontación social, a la famosa grieta, y a que nada se hace para que tratar de hacer un proyecto que nos incluya a todos y que participemos todos en mejorar la Argentina, ¿no? ¿Cuál es el rol que debe cumplir el peronismo, Juan Manuel, de cara a lo que viene? Yo creo que es un rol decisivo, pero no sé... No, yo estoy convencido, yo creo que el peronismo tiene que dejar de lado cuestiones menores y poder construir democráticamente en una gran paz, una gran primaria abierta, simultánea, obligatoria, muy participativa, para poder salir de nuestra crisis a partir del voto popular y generando una nueva mayoría que le pueda poner frenos a estas políticas de este gobierno. Yo creo que no estamos en una situación que podamos simplemente ver qué nos conviene más, qué nos conviene menos, sino pensar cómo somos capaces de construir una nueva mayoría para frenar estas políticas que tanto daño están haciendo a este gobierno. Digo, vos planteás un acuerdo que sea programático, generar una idea común. Yo creo que el conjunto de la oposición que realmente se siente enfrente de este modelo económico-social, tiene que participar de una discusión abierta, amplia, participativa, en la cual todos podamos participar y justamente tener la capacidad de mostrarle en las urnas lo que el pueblo le fue demostrando en tantas plazas a lo largo de este año, ¿no? En marzo, sobre todo, vimos un conjunto de plazas con la gente movilizada, el gobierno no terminó de atenderlo, empezó a tomar algunos datos menores para hacer alguna cuestión muy, muy menor, y frente a eso creo que la responsabilidad que tiene el peronismo es demostrar en las urnas que este rumbo está profundamente equivocado porque perjudica a la inmensa mayoría de los argentinos, ¿no? Sí. Yo pensaba hoy, veo ahí a la secretaria general de SUTEBA, venimos hoy una marcha importante, el tema universitario, los reclamos de los docentes en todo el país, que una y otra vez son desatendidos de la peor manera posible. Sí. Yo fui cuando fue el tema del intento de represión ahí en la escuela itinerante, a los maestros se les decía no hagan paro, busquen otra forma, cuando buscaban otra forma se los reprimía. Digo, me parece que es un gobierno que no termina de entender que esta Argentina hay que gobernarla entre todos y no solo con receta de marketing, que no basta con buscar una plaza, armar una movilización rápida o usar una chicanita fácil como la que se usó contra Baradel que nos dio a todos vergüenza y tristeza cuando escuchamos al presidente de la Nación usando esa chicanita mala contra una persona que estaba siendo perseguida en plena Asamblea Legislativa. Claro. No es solo marketing, hay que gestionar, como vos decías, hay que gobernar, hay que hacer política, hay que transformar a Argentina. Digo, te vuelvo sobre la misma pregunta, porque muchos creen, digo, en esta idea de personalizar que tenemos los argentinos, que los cambios vienen a partir de determinadas personas. Otros creemos que los cambios vienen a partir de tener claro determinadas políticas. ¿Sí? Digo, las dos discusiones son válidas porque además... hay figuras que expresen esos momentos políticos. Yo creo que este es un momento en el cual obviamente las elecciones también funcionan los candidatos y quien puede expresar, pero no por la persona en sí misma, sino un proceso político. Nosotros venimos hace tiempo construyendo en la provincia de Buenos Aires con Florencio Randazzo, venimos charlando con él hace mucho tiempo, prácticamente desde que tuvo esa famosa declaración cuando Macri lo invitó a inaugurar
inaugurar una obra ferroviaria y Sí. él respondió muy claro y nunca más lo invitaron. Lo que pensaba este rumbo económico y social, etcétera. Venimos charlando mucho con él y creemos que es un momento para generar esto, un peronismo, un movimiento popular que mira al futuro, que no se detenga en esta discusión que le pone el gobierno, como muy bien decía Ginés, que cada vez que uno discute algo del gobierno, discuten para atrás. El precio del pan aumenta hoy. Bueno, pero eso es porque hace 4 años las tarifas aumentan, eso porque hace 10 años. No. El gobierno, el pasado ya se votó en la Argentina. Ya Sí. todos los argentinos votamos eso. Ahora lo que tenemos que votar es el presente mirando al futuro. Por el pasado ya se votó. Si fuera por el gobierno, esta elección volvería a votar el pasado. Y nosotros queremos votar el futuro. El domingo estuve con Alberto Fernández, que estuvo en nuestro programa, y hablábamos precisamente de esto. Alberto, de hecho, es el jefe de la campaña de Florencio Randazzo, y le preguntaba por Cristina. ¿Cuál es el rol que le adjudicás vos a Cristina Fernández de Kirchner? Cristina tiene Cristina tiene un viene, rol, ya en la historia, Cristina tiene un rol muy, muy importante y es una figura sin ninguna duda central del peronismo, yo te diría ya de la Argentina y esta gran discusión. Yo creo que este plano que estamos viendo hoy de una elección legislativa tiene que ser más una discusión concreta sobre los temas del presente. Y me parece que justamente lo que tenemos que buscar es tener la habilidad y la inteligencia para poder hacerlo de la mejor manera posible, cuidar nuestro espacio político, no caer en el juego que ellos nos quieren llevar, a discutir entre nosotros y discutir sobre todo el pasado, sino pensando un peronismo de cada para adelante, ¿no? ¿Tu rol en lo que viene? ¿Dónde vas a jugar? Vamos a ser parte de esa construcción. Estamos construyendo, te reitero, no desde ahora. Ya el año, mitad del año pasado veníamos construyendo junto con el movimiento Evita, junto con Florencio, y con un conjunto de sectores que quiere dar esta discusión. Quiere dar esta discusión que me parece que es válida, ¿no? Digo, lo peor que podríamos hacer los argentinos es no discutir lo que nos pasa. Exacto. Juan Manuel, gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias. Ginés, nosotros tenemos una tendencia a los personalismos, ¿sí? Los argentinos somos así, nos gusta esto, ¿sí? Una característica latina, ¿no? Sí, una característica latina. Digo, en este sentido, ¿cómo visualiza la cosa? Teniendo en cuenta que precisamente la discusión parece estar enfocada hacia Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, muchos le adjudican un piso alto en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que realmente la discusión tiene que ser mucho más allá de una persona sí, una persona no. En ese sentido, coincido con lo que decía recién el senador, es decir, la presidenta o la expresidenta claramente tiene un rol importantísimo en la Argentina y posiblemente sea la política con más convocatoria desde lo personal. Sí, sí. Porque su caudal es propio y está muy identificado con ello. Así que, como personaje es una persona central, que realmente después lo que ella decida, si quiere protagonizar las PASO o no quiere protagonizar, yo creo que hay que hacer las PASO. Vivimos ya una interna, yo estaba en el sector que perdió esa interna, yo estaba con Cafiero, y bueno, pero eso ordenó mucho, seguimos todos juntos, se gobernó, y creo que hoy el peronismo tiene que resolverlo de esa manera. Lo que pasa es que el peronismo está mucho más ordenado, o por lo menos tiene el liderazgo mucho más claro en el resto del país. Es decir, nosotros estamos cayendo en a mí me parece que hasta es una falta de respeto al resto del conjunto de los argentinos, porque parece que todo lo decide la provincia de Buenos Aires. No voy a negar la importancia que tiene, yo soy bonaerense además, más allá que ahora voto en Capital, pero claramente me parece que lo que sí tenemos que hacer desde el peronismo, lo mismo que yo digo que no hace el gobierno, es decir, nosotros tenemos que tener, llamémosle el modelo nacional, el proyecto nacional, como tal vez no, pero tenemos que tener realmente ya la idea de pensar y decirle al país lo que queremos hacer, la idea de cómo queremos cambiar la Argentina, cómo queremos volver a los momentos mejores para la gente, y eso es también un déficit nuestro. Y yo creo que en ese sentido es donde estoy yo trabajando. Obviamente conozco más de políticas sociales que de otras políticas, pero me gusta trabajar en eso. Yo creo que, a ver, si uno hace política, y yo no soy un político convencional, pero tiene un deber moral, que es ser optimista y plantear cómo mejoramos. ¿Por qué se define como no convencional? Porque yo tengo una trayectoria académica, doy clases, nunca he tenido cargos sistemáticos. Bueno, he sido ministro tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación y he sido embajador, pero ahora trabajo como docente todo el día, en fin, y sin embargo, bueno, con los grupos que tenemos, tratamos de ver. Hoy, por ejemplo, estuve en la Cámara de Diputados diciéndole lo que yo opinaba para contener los precios de los medicamentos, que es un problema que tenemos todos los argentinos. Es decir, esa es mi contribución y esa es mi identidad política. Yo no soy
digamos, un territorial, yo soy un sectorial. Quiero que hablemos de eso, del tema de Bueno. los medicamentos y del sistema de salud, ¿sí? La vía de comunicación está abierta para que usted se comunique con nosotros. Y yo decía que frente a esta anomia, que me corrigió Ginés, pero también tiene que ver con esta desorganización que se produce ante la falta de normas, ¿sí? O ante la falta de un plan, y la desesperanza, también es importante pensar que es posible construir una alternativa diferente. Yo vivo en San Luis y me siento orgulloso de vivir en San Luis. San Luis el domingo último vivió un evento fantástico, ¿sí? Se inauguró un autódromo que está en el medio o que circunda un parque que se llama La Pedrera, donde hay un estadio de fútbol, una pista de skate, donde hay hospitales, escuelas generativas, donde hay un montón de cosas que realmente han generado para la ciudad de Villa Mercedes, la segunda en importancia de San Luis, una situación inédita. 73.000 personas estuvieron, ¿sí? Esto está marcando no solamente un hecho con ribetes realmente fantásticos desde el punto de vista de la concurrencia de la gente, sino que también es posible construir cuando se enfoca la cosa en otro lado, y me parece que sobre eso tenemos que hacer hincapié. Me está acompañando Luis Luquinio, diputado nacional por San Luis. Gracias, Luis, por estar. ¿Sí? Gracias a vos. Yo hablaba de la desesperanza y por el otro lado digo, bueno, tenemos a San Luis que genera cosas como esta, ¿no? Obras de esta magnitud, digo, no hay obras en el país que se estén construyendo, la obra más importante del país se está haciendo en San Luis y con fondos propios de San Luis. Muchos preguntan cómo hacen. Bueno, somos parecidos a Ginés, no somos convencionales, somos distintos al resto, de alguna forma. Sí. Te quiero contar una cosa de Ginés. Ginés, siendo muy joven, en el año 73, fue el arquitecto del Plan de Salud de San Luis. Y entre el 73 y el 76 fue un gran colaborador, un gran arquitecto del Plan de Salud de Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cómo? Sistema Nacional Integrado de Salud, fue una Claro. experiencia maravillosa, éramos todos jóvenes y bueno, Adolfo era un diputado reciente. Así es. Y bueno, trabajamos todos, hicimos un cambio fenomenal que bueno, el 76 se lo llevó, pero por ejemplo, incluimos en ese momento más de 200 profesionales en el sistema de salud. Fue una cosa muy, muy linda, casi no quedó medicina privada. Quedaron 19 médicos de todos los que vivían en San Luis fuera del sistema, el resto era a tiempo completo trabajando en los hospitales, en los puestos sanitarios, la gente contentísima. Bueno, a veces uno lo que tiene es que tiene esas ideas y después, bueno, vienen los regímenes militares y se rompe. Yo a veces pienso que mi única deuda, por lo menos desde cómo la siento yo, es no haber escrito y descripto ese Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que se vivió en San Luis, también se vivió en La Rioja y un poco en el Chaco, pero San Luis, dicho por los de afuera, fue donde mejor funcionó y mucho de eso es lo que están haciendo ahora en San Luis, es decir, ese concepto de una salud integral, cercana a la gente y por supuesto sin ninguna barrera de accesibilidad económica, ¿no? Claro. Bueno, esa semilla quedó, Ginés. Así que gracias. Bueno. Somos no convencionales, podemos hacerlo. La pregunta es, ¿se puede hacer todo esto sin deuda? Sí, se puede hacer. Sí, se puede hacer. ¿Se puede soñar con transformar un basural que quedaba en medio de un gran Mercedes y un gran Mercedes? Sí, claro. Vos tenés que tener un plan, tenés que tener un sueño y después hacer los numeritos, juntar la plata y hacer lo que tenés que hacer. Claro. Ahí en ese parque va a haber un anfiteatro para 5.000 personas, un estadio de fútbol para 28.000, un hospital para adultos mayores, 5 escuelas generativas absolutamente libres, comisaría, cancha de hockey, cancha de skate, cancha de básquet. Bueno, en fin, una mega obra fenomenal. Y lo que vos contabas era la inauguración del autódromo, que en realidad el autódromo nace como una idea de ponerle luz
a algo que era la noche. Claro. Porque era un basural entre dos grandes centros urbanos, uno de casi 30.000 personas y uno de 100 y pico de mil personas. Entonces, esa circunvalación hoy está iluminada. Eso da seguridad, da transparencia, da ganas de soñar y proyectarse. Digo, todo eso sí. se puede hacer. Y sin endeudarse. No, sin endeudarse. Nosotros no tenemos deuda. ¿Sí? No. Tenemos recursos propios, nos manejamos con nuestro propio presupuesto. Todo, no tenemos ningún invento de fideicomisos y cosas raras que se usan para sacar del presupuesto fondos y sacarlos de los entes de control. Todo está dentro del presupuesto, todo es público, todo es auditable, así que yo te diría que hasta es fácil. Sí. Yo te diría No que parece hasta fácil, es ¿no? Digo, fácil. uno tiene la idea de que no es fácil. ¿Cómo manejas tu casa? Tratando de no gastar más de lo que uno tiene. ¿Sí? Bueno, el primer punto, Sí. primer principio, no podés gastar más de lo que te ingresa. Sí. Bueno, segundo punto, ¿cómo lo gastás? ¿En qué lo gastás? Tenés que tener un plan, porque también lo podés gastar en habanos y en champán. Sí. Lo más probable es que al día 5 te quedes sin nada. Sí. Bien. O que no puedas pagar sueldo, o que te pasen un montón de cosas como consecuencia de eso. Tercero, tenés que tener una proyección. Tenés que saber el para qué, el cómo, el por qué y el para qué. ¿Para qué? Bueno, he decidido este año ahorrar porque mi hijo empieza la facultad o mi hija. Es así. No hay otras. Lo que pasa, ¿sabes qué es? Sí. Mira, yo te voy a decir algo. La economía es algo realmente muy serio, que no se puede dejar en manos de economistas. A la miércoles, qué definición, ¿no? No se puede. ¿O no? Es Está bravo claro lo que no dice es Luqui. mía. No Sí. sé quién la dijo. Pero vos lo tomaste, ¿está bien? Pero yo la tomé. Ahí estamos ¿Está viendo bien? el circuito de noche y lo estamos viendo Felipe Tomasey junto con el gobernador Alberto Rodríguez. Mirá lo que es eso. ¿Sí? Mirá lo que es eso. Más allá de la calidad Sí. del autódromo que está preparado para Fórmula 1, es que ahora hay luz. Antes una persona salía de su casa y era la noche. Claro. A 500 metros estaba el basural. Foco de enfermedades, foco de inseguridad. Hoy no existe nada de eso. Todo eso va a estar inmerso en un parque, y un parque te da ganas de vivir, te da alegría, te da el verde, te da, las palmeras solares que va a tener, las lagunas, los por juegos eso, de digo, agua. Para no circunscribirnos únicamente a la obra, a esta obra que es fantástica, además es una obra que se está haciendo con fondos provinciales, Sí. El gobierno nacional nunca ha puesto un peso. Digo, pero está María Laura Torre, ¿no? Y por ejemplo, es decir, el gobierno esperó en relación al tema docente. Digo, el gobierno de San Luis ha hecho hincapié en el tema educativo, ¿sí? Sí. Lo tiene como eje. Sí. En el tema salarial, que es el eje del conflicto que hoy moviliza la educación de la provincia de Buenos Aires, el gobernador lo zanjó el 2 de marzo. Esperó que Macri dijera lo que no dijo y inmediatamente habló, ¿sí? Bueno, nosotros nos trazamos un plan. Primero era esperar la Asamblea Legislativa, donde se suponía que el presidente de la Nación iba a decir cómo eran las reglas de juego, paritarias sí o paritarias no, y a cuánto iba a ascender el aumento. Eso no sucedió. Sí. Entonces nosotros al día siguiente tomamos la decisión. El gobernador tomó la decisión utilizando un criterio que no es el criterio que se utiliza a nivel nacional, y que es muy fácil. Vos lo vas a entender fácil, lo van a entender muy fácil. ¿Cuál es la línea de la pobreza? El INDEC marca que la línea de la pobreza son 13.400 pesos. El sueldo eran 9.400. Entonces, lo que planteó el gobernador fue el 38% o de piso 4.000. Claro. 4.000 sobre 9.400. Para estar por encima de la línea de pobreza. Claro, 4.000 sobre 9.400 es el 60,7. Entonces, los salarios
mínimos pasaron a 13.800, que lo coloca por sobre la línea de la pobreza. Ningún sueldo del Estado, policía, docentes, empleados públicos, ningún sector de la salud, ninguno está por debajo de la línea de la pobreza. Después, por supuesto, en escala hasta el 38. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros tomamos esta decisión? Porque la inflación, vos el aumento salarial lo tenés que hacer en función de la inflación pasada, no de la inflación que un economista desde un escritorio del centro de Buenos Aires imagina que puede suceder en el futuro. Porque entonces el Estado se está apropiando no solo de la plusvalía, sino de la inflación. Claro. Sí, sí. Determina O sea, cuál es. Se toma dos plusvalías, la que tiene sobre el salario más la inflación pasada, y encima te dice, como yo supongo que va a ser el 17, como soy un buen tipo, te voy a ofrecer el 18. Claro. ¿Está bien? Sí. Ahora, el Alberto esto lo escenifica fantástico porque es muy fácil de entender. Si vos con 100 pesos llenabas un carrito, con la inflación que pasó el año pasado, que fue el 40%, ahora no llenás más el carrito. Llenás hasta un 60%, el 40% te lo llevó la inflación. Si ahora yo te digo, no, mira, te voy a dar el 18, porque soy buen tipo. Inclusive el 20. ¿Por qué? Porque soy buen tipo. Te estás comiendo el 20 Claro. del año pasado. Por supuesto. Y encima te vas a comer el de este año. Que es un poco el eje del conflicto que tienen los docentes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el general decía, los precios van por el ascensor, los salarios van por la escalera. ¿Qué hicimos en San Luis? Pusimos los salarios en el ascensor. Claro. Entonces, por eso vos me decís, bueno, no convencionales. Y sí, somos no convencionales, porque es una forma de reajustar salarios distinta al... La última, Luis, el viernes estuvieron reunidos con varios dirigentes del peronismo tratando de generar un acuerdo programático de cara a lo que viene para después definir quiénes eventualmente serán quienes vayan a las elecciones como candidatos. Contame un poquito de eso. Mira, nosotros estamos trabajando en la unidad. Sí. La unidad del peronismo y del campo popular. Sí. En el campo popular hay distintas visiones. El pueblo no tiene una visión unívoca. Hay distintas visiones y hay distintas formas de expresar esas visiones. Pero el peronismo, que es quien tiene el paquete mayoritario dentro de la representación del campo popular, tiene que estar unido, porque hoy el escenario es un escenario de tragedia. Estamos en los prolegómenos y en las vísperas de una gran tragedia nacional, que ya la hemos vivido en el 2001, que ya la hemos vivido en la década del 90, que ya la hemos vivido en la década del 70. No es nueva. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Hay que frenarlo. Eso hay que frenar. El pueblo lo tiene que frenar y el pueblo lo tiene que frenar con el voto. Ahora, para eso tenés que prepararte. La preparación se llama unidad. Unidad. ¿Estás de acuerdo, Ginés? Totalmente. ¿Sí? Totalmente, además, a veces hay noticias que se pasan inadvertidas, pero por ejemplo, esta semana el gobierno tomó 26.000 millones de dólares de deuda. 26.000 millones de dólares en una semana. Yo no podía creer, o sea, hicieron bono, tiene que venir, y otros 6.000 por otro lado, pero digo, nosotros estamos hipotecando futuro, y en esto yo siempre ruego, a mí me tocó ser ministro en enero del 2002, donde en realidad nos habíamos quedado no solo sin gobierno, sino casi sin Estado, porque estaba destruido absolutamente todo, y sobre todo la confianza pública, que se vayan todos y todo eso. Y yo realmente veo, no es que sea igual, que sea totalmente comparable, pero bien lo que decía Luis, esta política neoliberal ha fracasado siempre en la Argentina, nunca dejaron de fracasar, entonces es como absurdo pensar que van a funcionar. ¿Por qué? Si nunca no tenemos ningún éxito vinculado con este tipo de política. Pero bueno, realmente, ¿cómo podemos construir? ¿Cómo podemos sumar? Tratando primero que no pase, Sí, claro. como la prevención. Y segundo, si se pone feo, estar juntos para que no quedemos fragmentados, desperdigonados y podamos poner el hombro a salir.
pero... Es decir, que el panorama que pinta Luis, usted lo ve como algo tangible, yo digamos. quisiera ver alguna cosa que me muestre lo contrario, pero no, la verdad no la puedo ver, es solo deuda, solo deuda. Además, a ver, hay cosas que tienen gestualidad. Uno puede estar en una situación mala, pero lo primero que tiene que hacer, si está gobernando, es hacer el gesto de uno, hacer el primer sacrificio, cuando sobre todo se le pide sacrificio a la gente, que aguante la inflación, que la inflación además golpea abajo, porque es sobre las cosas que más consume la gente, primero alimentos, después medicamentos, por ejemplo. Y en realidad el gobierno no da ningún síntoma de eso. Tiene más ministerio que nunca, más Secretaría de Estado que nunca, más subsecretaría que nunca, más personal que hace un año y medio cuando asumió. La verdad es una cosa Hay que uno un no dato puede creer. relacionado a eso que, digo, me parece que la gente no lo sabe y está bueno explicitarlo. El gobierno de Mauricio Macri aumentó un 25% la planta de empleados públicos. Pero además, remunerativamente, lo que Sí, claro. significa en ese Sí, 25% es mucho más que el 25% porque son todos empleados jerárquicos con altos sueldos que venían del sector privado que se insertaron en el sector público. Digo, es realmente muy grave la situación, sobre Por eso todo digo. porque después decimos, no podemos bajar- Para decirlo claro, echó a 10 que ganaban 10.000 Sí, y tomó a 20 que ganan 100.000. una cosa así sería, más o menos. No, ¿sí? pero es cierto, porque esa gestualidad no es que eso solo vaya a resolver el déficit, pero son los actos que tiene que mostrar alguien que gobierna, cuando sobre todo le pone la tarifa, le pone las cosas que le pone la gente una tras de otra. Entonces yo en ese sentido ni siquiera veo una conciencia, ¿no? Y por supuesto, considero que es un gobierno de mediocre a malo, pero en el área particular que yo entiendo un poco más, es espantoso el gobierno. El Ministerio de Salud Nacional es un espanto, sobre todo en los programas que tienen que ver con las provincias, por ejemplo, el Remediar, provisión de medicamentos gratuitos, médico comunitario, bueno, Luis lo sabe, los programas de salud reproductiva, los programas que Nación había instalado y que significaban, sobre todo, porque, a ver, educación y salud son muy redistributivas, ¿no es cierto? Pero el efecto redistributivo que tiene la educación se ve un poco más allá en tiempo. En cambio de salud, si uno hace todas las cosas esa bien, se ve inmediatamente el efecto que tiene la salud. Y cuando uno tiene lo que tenemos de pobreza, claramente tenemos que trabajar de una manera distinta y no sacando programas que están dirigidos a los más débiles. Antes de empezar el programa, te cuento una infidencia, lo hablaba con Ginés y le decía que un profesional de la salud mental me decía que hay muchísimas consultas de profesionales médicos o de gente vinculada con el sector de la salud que sufre el síndrome de burnout, que es el estar agobiado precisamente por el ejercicio de la función, porque no solamente tiene que cumplir la función médica, sino que tiene que atender todo aquello que es producto de la desesperanza. ¿Sí? Las drogas es un producto de la desesperanza. ¿Sí? Hay montones de cuestiones que de alguna manera generan este tipo de cosas y que me parece que es grave. Digo, Muy que, grave. Y porque además es la única contención, tanto en las estructuras de salud como en las estructuras educativas, hay mucho nivel de agresividad, entonces la atención, además de la terrible carga de trabajo, es también la violencia, hay mucha Claro. violencia. Además, en casos como la medicina, cuando yo estudié, éramos 20 varones por una mujer. Hoy se reciben dos mujeres por cada varón, es decir, se dio vuelta de una manera brutal. Entonces la carrera está feminizada, eso hace también que obviamente haya más vulnerabilidad por una serie de cosas. Y entonces esto es un tema muy grave. Ahora, ¿cómo tratamos eso? Y tratamos generando confianza, generando optimismo, aplacando la por violencia, eso digo, no dejando que haya su palabra situaciones. es realmente relevante porque usted tiene la experiencia de haber estado y hoy el sistema de salud está colapsado. ¿Qué haría usted si le dijeran, Ginés, ¿te puedes hacer cargo de la salud? Digo, no va a pasar, eso no va a pasar. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto, Luis? Ahora. Ahora. No me posturo. No, pero no importa, digo, apelando a su experiencia, sobre todo porque hay mucha gente que realmente Mire, está padeciendo. yo cuando en la situación que estamos ni quiero... Yo le dije al equipo que fuimos al ministerio, le dije, muchachos, un poco para darnos ánimo, porque era un horror la situación. Y muchachos y chicas, nos vamos a devolverle a la nación una política y al gobierno un ministerio.
Y entramos a trabajar de esa manera. Y lo primero que hice fue llamar a las provincias y decir, mire, si queremos decir que la culpa la tiene la nación, la tiene la provincia, es la vieja historia de Argentina y así nos va con el federalismo. Ahora, si vamos todos juntos, manteniendo la individualidad hacia el mismo lado, y nos ponemos de acuerdo en los programas, vamos a ir mejor. Y así fue. Y no solo fue con las provincias peronistas, fue con las provincias que no eran peronistas. Me parece que a mí, en este sentido, yo les usaba una alegoría también. Le decía, mire, porque las provincias por ahí son resquelosas, dicen, no, pero el federalismo. Y yo le decía, Sí. no, si nadie tiene que resignar nada. Pero esto es como, yo usaba esta alegoría, esta imagen. Es como los patos salvajes. Usted lo ve en tierra y anda uno por allá, otro para allá, no hay ser más libre y más anárquico. Si usted quiere, claro. como están todos ahí. Ahora, cuando vuelan, van todos en la misma dirección y además en formación para tener mejor aerodinámica. Y esto es lo mismo, hay que sentir un objetivo y hacer unidad detrás de los objetivos. Porque la unidad, lo que dice Luis de la unidad, la unidad tiene que tener un proyecto también, Claro. que favorece mucho más la unidad. Porque entonces te pones de acuerdo no sobre la cara de este o la cara del otro, sino sobre los hechos que tenemos que hacer entre todos. ¿no? Por eso te preguntaba, Luis, sobre ese acuerdo programático que plantearon la semana pasada. El acuerdo programático es muy fácil, Trombetta, es lo que la gente está diciendo en la calle. No al desempleo, queremos trabajo, no a la deuda, no hipotequemos a nuestros hijos. La gente tiene hambre, Sí. tiene hambre. La gente tiene mucha angustia a perder el trabajo. No solo que quiere trabajo, sino la que no lo, la que lo tiene una angustia terrible de perderlo. Estamos viendo cómo cierran fábricas donde industriales se convierten en comerciantes, Sí. importadores comerciantes, lo cual es una aberración económica. Pero a veces cuando nosotros nos ponemos diagnostiqueros, nos ponemos también en trágicos. Y yo te quiero rescatar una cosa que dijo Ginés. Nuestra responsabilidad es transmitir optimismo. Lo que está del otro lado de la grieta Sí. es la alegría. Es un mundo mejor. Ahora hay que construirlo y a la grieta se la supera con puentes. No hay otra forma. Si vas a querer cruzar la grieta te vas a caer. Tenés que construir el puente. Y los ingleses tienen una frase, cuando llegan al puente, dicen, una vez que llegaste al puente, cruzalo. Porque del otro lado siempre va a haber algo mejor. Entonces, Está bueno. Está bien. Es No, optimista. El mensaje de Luis Luquino esa es nuestra responsabilidad. Y nosotros en San Luis lo que tenemos es un modelo que funciona. Mirá, digo, y abrimos, que lo tenemos abierto y le quiero agradecer a la gente la enorme participación que estamos teniendo. Es decir, Macri, la fábrica de pobres. Es decir, es un graph que es contundente, ¿sí? Digo, pensarlo de esa manera es terrible, pero está pasando. Está pasando, digo, cada vez hay más gente metida en la pobreza, ¿sí? Es decir, sumergida en esa situación que realmente es terrible, ¿sí? De los últimos números dije esto de deuda y por supuesto para muchos es muy lejano, aunque hipoteca el futuro de los pibes. Pero por ejemplo los actuales, dos cosas que me mataron a mí fueron la semana pasada, que en el mes anterior cayó el consumo de fideos un 8%, y de pastas y fideos, y de fideos secos, que son los que compran los pobres, y de arroz en un 7%. Y la leche en un año cayó un 25%. El consumo. Y estamos consumiendo Ahora, Estamos hablando 35. lo último que Ahora, se deja de consumir. fíjate qué curioso, porque si vos tomás al premio Nobel Stiglitz, Sí. cómo su fórmula se aplica perfecto, se da perfecto en la Argentina. Si el 25% cayó de consumo de leche, ¿está bien? Estás hablando de chicos que van a tener problemas de calcio, etc. Ok, cayó. Estás hablando de los humildes, de los sectores pobres. Ahora, la compra de autos de alta gama creció. Y creció mucho. Entonces, esa es la foto de para quién se está gobernando. Stiglitz te dice que el 1% del planeta, de los habitantes del planeta, tienen el 99% de la riqueza. Y el 99% restante tiene el 1%. Acá en la Argentina se da igual. Exactamente igual. Un grupúsculo mínimo, minimorum, tiene prácticamente la totalidad de la riqueza. Eso es inviable. Eso hay que modificarlo. No hay otra El otro posibilidad. día alguien en este programa, dijo que este era un gobierno oligárquico, que gobernaba para 1000 tipos
que son un poco los que describe Luis, que indudablemente son los dueños de la Argentina y que la están pasando bomba, ¿sí? ¿Coincide con Sí, ese? es un gobierno que tiene características de los gobiernos conservadores del siglo antepasado, o sea, de finales del siglo XVIII. Decimonónico. Claro, ese tipo de características es, pero bueno, tampoco podemos hacer una confrontación en el origen social. Yo creo que realmente lo que hay que hacer es incluir para todos y que el gobierno sea para todos. El gobierno tiene que demostrarlo a eso y lamentablemente Sí. yo no veo que lo esté demostrando y vuelvo a decir, no veo ni siquiera que dé el ejemplo en su actitud personal. Esto de los sueldos en el Estado y la de las designaciones es escandaloso. Me están preguntando la gente que se está comunicando respecto al tema del PAMI, los medicamentos. ¿Sí? Todo esto que está pasando que realmente es... Ah, ya. ¿Eh? Ah, ya. No, el PAMI- Ahí viene, ahí viene. A ver qué dice. A ver, Santi. Lo vemos, ¿sí? Digo, para ser un poco más precisos, ¿sí? Para Ginés García, el convenio del PAMI por el tema de medicamentos debe suscribirse con la industria farmacéutica o con las entidades que agrupan a los farmacéuticos. Mario de Reconquista, Santa Fe, ¿sí? Esta es una pregunta que está direccionada, pero que la podemos ampliar. Digo, porque el tema del PAMI, el tema de los Desde hace medicamentos... muchos años el convenio de PAMI está firmado con la industria, con toda la industria. Entonces, ese convenio bueno, ha funcionado como sea, pero ha funcionado y ahora lo que tiene ese convenio es que se convirtió en impagable. Se convirtió en impagable por dos elementos centrales. Primero, el aumento del precio de los medicamentos, que ha sido muy superior al aumento de los ingresos de PAMI, porque PAMI, no olvidemos que su recaudación básica es de los activos, no es de los pasivos. Y al haber menos trabajo y caída del salario, la recaudación cayó. Y la otra cosa es por el volumen. Es decir, Argentina tiene una distorsión en esto muy seria. El consumo de medicamentos es... yo a veces veo cifras del PAMI y pienso, por favor, que no sea cierto, que haya fraude. Porque Claro. si lo consumieron, se mueren. O sea, hay una relación muy pasional, totalmente pervertida con el consumo de medicamentos. Los médicos a veces son parte de esa estrategia, porque prescribimos rápido para tratar de que el enfermo se termine la consulta, o porque directamente el enfermo viene a buscar el medicamento y entonces ni siquiera lo atiendo. Pero bueno, toda esta distorsión hace que hoy el PAMI tenga un gran déficit económico, cosa que por primera vez se da, y que realmente tiene que ser tratado preservando la provisión de medicamentos como se lo ha hecho a los más débiles. Pero vuelvo a decir, hay que controlar el consumo también, porque es malo, es uso irracional de los medicamentos lo que se está haciendo en muchos casos. Bien, les agradezco a los dos. Luis, gracias por haber venido, un No, placer. gracias a vos. Ginés, del mismo modo, Chao. no era necesario que se parara. ¿No era necesario? Me podía saludar sentado. María ¿En serio? Laura, ¿sí? Les pido por favor. Digo, si tuviéramos que sintetizar todo esto que estamos hablando en relación al conflicto docente, ¿sí? ¿Qué es lo que me puede decir? Mira, en principio que estaba escuchando muy atentamente y con los Linda la trabajadores charla, docentes. está buena, Sí, estuvo buena. Le agarro la copa, ahí está. con los trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires sí hay un plan. Un plan que yo diría que comenzó fuertemente el año pasado cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires resuelve y decide mandar un presupuesto para la educación bajando un 3%, que uno podría decir un 3%, la verdad es muy poco. En términos, nosotros en vez de trasladarlo a empanadas y pizza, decimos que lo trasladamos a escuelas. Entonces, con ese 3% que el gobierno de la señora Vidal bajó, Sí. se podrían haber construido 1.700 jardines de infante o 900 escuelas secundarias. Y entonces hay un plan donde ya sabíamos y advertíamos desde el año pasado que esto venía muy complicado y que en términos de la educación este plan era a la baja y con recorte. Por eso lo denunciábamos desde el año 2016. Pero a su vez, a partir del 9 de agosto del 2016, el gobierno de la provincia de Buenos Aires cierra las puertas a las paritarias, Sí. donde no la quieren reabrir cuando nosotros ya percibíamos y advertíamos que veníamos teniendo una pérdida del poder adquisitivo en los salarios del 2016. Y después un plan muy orquestado desde enero, un enero que transitó sin convocatoria paritaria, donde los alumnos no están en la escuela, donde los docentes tampoco estamos en la escuela, pero un doble plan. En Nacional, la madre de la criatura, digo yo, del conflicto más grande que hemos vivido, se Es llama rarísima la Esteban actitud, Bullrich. ¿no? Que, digo, Sí, de no más haber que llamado rara- a la paritaria nacional, digo, Al principio parecía rara, hoy uno lo ve, cuál Sí, es, no, cuál claro. es el proyecto que tienen. Sí.
Y la verdad implosionó al no llamar a la paritaria, no solamente de quitarnos un derecho que nadie nos regaló y que lo hemos conquistado. La paritaria nacional la parimos ayunando en la carpa blanca, ley de financiamiento paritaria, y recién se puso en acto en el año 2016. ¿Qué hizo el ministro Bullrich? No convocó a la paritaria, implosionó el salario de los docentes de todo el país. ¿Por qué? Porque la paritaria nacional lo que hacía era fijar un piso por el cual a partir de ahí los docentes comenzábamos un debate. Provincia de Buenos Aires, ya advertíamos en diciembre que si así cerrábamos el 2016 iba a ser muy difícil comenzar un debate real, en serio, de un aumento salarial para el 2017. Sí. Y nos convocaron en provincia el 6 de febrero. Fíjate dónde estamos, 16 de mayo. Prácticamente no se han movido. Nosotros tenemos un sueldo inicial de 9.801 pesos. Recién comienza un docente. Los que más antigüedad tenemos es un sueldo de 13.600 pesos. ¿Por qué quiero marcar esto? Porque el director general de escuela se llena la boca en decir que hoy el promedio salarial de un docente es de 19.000 pesos. Miente, es mentira. Y también dicen que con el aumento que nos proponen de este 20% en cuotas, llegamos a un promedio de 23.000. Sí. Mienten también. Y entonces cuando no se le dice la verdad a la sociedad, queda en debate algo que es mentira, pero que no nos pueden mentir en la mesa salarial. Por eso que esto no lo dicen. ¿Cuál es la propuesta que tenemos hoy los docentes de la provincia de Buenos Aires? Desde febrero un 18% en cuotas y lo máximo que han movido la aguja, un 20%. En la última dijeron en 2 cuotas. Claro, si seguimos así van a terminar dándola en una. Digo, de cualquier manera, María Laura, quedamos lejísimos de la realidad, digo, porque más allá de que ustedes le busquen la vuelta y traten de encontrarla, es como que no ha habido predisposición para realmente saldar una situación que es deficitaria. Digo, los salarios docentes están totalmente alejados de la realidad. Ningún docente puede cobrar lo que cobra. Si pretendemos tener una calidad educativa que sea superior, tenemos que empezar por pagarle bien a los docentes, ¿sí? Y porque también nos inhibe la discusión de eso. Digo, hace mucho tiempo que en la provincia de Buenos Aires no se discute calidad educativa, digo, porque estamos con un montón de problemas. El gobierno lo discute, pero no toma como una variable el salario de los docentes. En realidad, quien está muy alejada de la realidad es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué está muy alejado? Porque cuando nosotros planteamos que necesitamos una recomposición salarial del 2016 de entre un 8 y un 10%, más una pauta para este año, que vos fijate, no nos equivocábamos tanto, planteamos un 25%, ya se ha perforado ese techo que planteaban de un 17, un 18% de inflación. Quien está muy alejado de eso es la propuesta, que más que propuesta es una imposición. El gobierno de la provincia de Buenos Aires nos impone un techo en la paritaria que fue de un 18 a un 20% en cuotas. Pero aparte nos propone un bono, yo le digo bono que es la mejor manera de entenderlo, para recuperar pérdida salarial del año 2016, un bono que se cobra por única vez, no lo cobran los jubilados y aparte no conforma salario. Claro. A esto le estamos diciendo que no solamente el SUTEBA, sino que aparte en el plan que tenía el gobierno, quizás lo que no estaba en su plan es que aparte en la provincia de Buenos Aires íbamos a lograr una unidad como la que logramos, claro, de los los 6 gremios. sindicatos Claro. docentes. Y esto la verdad fue una novedad para el propio gobierno, porque aparte esa unidad se empezó a forjar en las escuelas. En febrero se comenzó a discutir y la unidad fue una necesidad frente a lo que estábamos enfrentando y visualizábamos que iba a ser una pelea dura y larga. ¿Cuál es el mensaje para los docentes? Digo, tenemos muchísimos docentes que nos ven, sabían por otra parte que ibas a estar y esto ha generado realmente audiencia en ese sentido. ¿Cuál es el mensaje para los docentes que miran todo este escenario y dicen, bueno, ¿va a haber una solución para todo esto? Mira, yo creo que, no creo, estoy convencida porque conozco a mis compañeros. Sí. Yo tengo 36 años de antigüedad en la docencia y he pasado por muchas luchas. Y la verdad, a mí me parece que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un problema que no nos conoce y entonces no conoce la fortaleza de los docentes de la provincia de Buenos Aires, no sabe lo que somos capaces, creo que ahora lo está entendiendo, porque pensó que nos iba a desgastar y no nos desgastó, porque pensó que no éramos creativos y somos creativos, porque pensó que nos iba a desunir y no nos pudo desunir, porque pensó que iba a poder separar a los dirigentes sindicales de la masa docente y no lo pudo hacer. Entonces,
A mis compañeros decirles que hay que seguir con mucha fortaleza. Ahora, la mayor fortaleza es la unidad. Hoy la unidad en la provincia de Buenos Aires de los trabajadores de educación es nuestra bandera. Y nuestra bandera es la unidad para poder pelear no solamente por los salarios, que esto implica no dejar a ningún docente por debajo de la línea de la pobreza, sino que también nuestros compañeros docentes saben en toda la provincia que estamos peleando por mejores condiciones de trabajo. Claro. Esto implica cómo enseñamos, en qué condiciones y también en cómo aprenden nuestros alumnos. El comedor, han parado las obras de infraestructura, los cargos docentes, no han cubierto las plantas. Hoy tenemos más de 7.000 alumnos que no han comenzado el ciclo lectivo, pero parece que no son agenda para el gobierno y para muchos multimedios, no son agenda, que hay alumnos que no es que no tienen clases porque estamos de paro. Y a su vez tenemos escuelas secundarias donde todavía no están cubiertos los preceptores, los directores. La verdad estamos viviendo una situación muy compleja y a mis compañeros decirles mucha fortaleza. Esta pelea hay que seguir dándola y hay que seguir dándola en unidad. Permitime preguntarte por SUTEBA, mañana hay elecciones, ¿sí? Sí, ¿Está bien? mañana tenemos elecciones. Mañana es un día muy importante para nosotros. Hace 30 años que nuestro sindicato tiene cada 4 años elecciones donde desde cada escuela los docentes eligen y votan a sus representantes en el distrito y a sus representantes a nivel nacional. Yo voy como candidata a secretaria general adjunta de nuestra organización, junto con Roberto Baradel, Silvia Almazán, y una lista que es la lista Celeste Violeta, que para mí tiene un orgullo, que lleva representantes de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que está muy representado no solamente el conurbano, sino con los compañeros del interior y con compañeros que representamos a todos los niveles y modalidades. Así que para nosotros mañana es un día de celebración. La democracia sindical se celebra y también se transita. Así que mucha fuerza y bueno, y los convocamos a que nos acompañen con su voto mañana, la lista Celeste Violeta en la provincia. Celeste Violeta, ¿sí? Exactamente. Qué unión cromática que hicieron, ¿no? Digo, Celeste Violeta. Sí, No es la me digas unión. nada porque me están diciendo que tenemos que despedirnos de cualquier manera. Ha sido un gusto que estuvieras, ¿eh? No, al contrario, gracias a vos. Nos vamos, quiero decirles que nosotros empezamos hablando de anomia y desesperanza. Yo me voy con la sensación de que es posible esto que realmente tiene un signo negativo, lo podamos transformar. Ahora, va a depender de que tengamos una actitud proactiva para que eso ocurra, porque nadie va a cambiar esta realidad si nosotros no nos transformamos en actores, en protagonistas de todo esto. Gracias. Hasta el próximo martes. Chao.